Como se comenta en los anuncios, estamos viendo la serie La Iglesia. ¿Por qué es importante ver la serie de la Iglesia? Porque a veces tenemos conceptos erróneos. ¿Qué es la Iglesia? Y si pones por ahí, Sam, por favor, la presentación, vamos a rápidamente hacer un repaso del tema principal que vimos, que hablábamos por qué necesitamos la iglesia. Y es algo muy básico, porque a veces nosotros creemos que la iglesia pues es un lugar y le damos mucha honra y mucha gloria al lugar. Y veíamos que la iglesia no es un lugar. La iglesia somos tú y yo, porque la Biblia dice que somos templo y morada del Espíritu Santo. Ahora bien, ¿cuándo somos templo y morada del Espíritu Santo? Voy a hacer la aclaración. Cuando aceptamos a Cristo Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas. Cuando nosotros aceptamos que Él vino, nació en este mundo, tomó forma de hombre siendo Dios, vino, murió, a través de su sangre nosotros recibimos el rescate del pecado. Y tal vez tú puedas decir, oye, si yo soy muy bueno, yo no peco, pero traemos la herencia del pecado de Adán y Eva. Y entonces, como ningún hombre en la tierra podía hacer que nosotros nos presentáramos ante Dios limpiamente, anteriormente se hacían sacrificios de una ovejita, de un carnero, de palomas, se derramaba sangre, porque en la ley, en el Antiguo Testamento dice que sin sangre no había perdón de pecados. Pero como seres humanos nos acostumbramos y decimos, ay, peco y luego voy y hago el sacrificio y ya. Y Dios dijo, no, así no es. La esencia de nuestro evangelio es que Jesús vino, murió, dio su vida en rescate por el mundo, Juan 3:16 lo dice, y luego resucitó. Y cuando resucitó, dice la Escritura que se encuentra a la diestra intercediendo por cada uno de los que le temen. Aquellos que aceptan ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Y cuando ya lo recibimos, entonces dice que somos sellados con el Espíritu. Y esa es la herencia de los santos. Entonces, la iglesia, nosotros ahí le vamos avanzando, por favor, Samuel. ¿Qué no es la iglesia? Vamos a ver el tema del poder de la iglesia. Ya lo vimos ahí. Entonces, aquí, el poder que Jesús le otorgó a la iglesia. Sabemos que como hijos de Dios, como gente que ha nacido en esta tierra, hay dos reinos en este mundo. El reino natural y el reino espiritual. Un reino, si le puedes dar adelante, por favor. Ahí que no es la iglesia, lo que decíamos ahorita, no es un lugar, no es un club de gente perfecta, porque a veces la gente dice, no, es que ustedes son muy buenos para que yo esté ahí. Y la verdad, no somos tan buenos. Somos seres imperfectos que estamos en un proceso de santificación tratando de agradar a Dios. La siguiente, ¿qué si es la iglesia? Es una familia de fe, es una familia que veíamos que hay más de 59 citas que hablan sobre los unos a los otros, ayudados los unos a los otros, ámense los unos a los otros, pero como somos de diferentes caracteres, también tenemos que soportarnos los unos a los otros, ser pacientes los unos a los otros, y si nos hemos ofendido también tenemos que perdonarnos los unos a los otros, así también como Cristo ha sido paciente con nosotros y nos ha perdonado. Ahora bien, ¿qué si es la iglesia? Es una familia de fe, que es también una comunidad de gracia terapéutica. La Biblia aquí nos dice, sobrellévense las cargas los unos de los otros. Y hay veces que tenemos situaciones en nuestra vida que nos cargan, que nos afligen, que a veces nos sentimos desesperanzados, desanimados. Y cuando empezamos a hablar aquí con la gente, con los hermanos y le decimos, ¿sabes qué? Me he sentido triste. ¿Y por qué te sientes triste? No, pues por esto y por lo otro. Me siento desanimado, porque siempre hay un por qué nos hemos sentido, manifestamos un sentimiento. Y cuando lo empezamos a expresar con alguien, entonces hay un gran poder cuando tú y yo confesamos. Cuando tú y yo hablamos, nos estamos liberando desde nuestra alma. Entonces, ¿ahí qué hace la persona? Dice, vente, vamos a orar, déjame orar por ti. Y le pido a Dios que te sane. Y le pido a Dios que te libere de esa carga. Y a veces eso es lo que pasa. Somos una agente de cambio. La iglesia tiene que ser también un agente de cambio. Y veíamos en aquella ocasión como la Cruz Roja nació por gente cristiana después de las guerras. La Universidad de Harvard empezó como un seminario bíblico y hoy tiene
es una de las universidades más prestigiosas a nivel mundial, pero fue fundada por hijos de Dios, por creyentes en Dios. Y la veíamos en la sesión pasada, la necesidad de crecer en la iglesia. Cuando tú y yo vemos Efesios, dice que el cuerpo, cuando se va ayudando con las coyunturas, va creciendo. ¿Sí? No somos diseñados para estar solos, sino en una comunidad. Y que cuando cada uno de nosotros ponemos los talentos y las habilidades que Dios nos ha dado, comenzamos a crecer, comenzamos a ayudarnos unos a otros. A veces no es fácil, ¿por qué? Porque como no estamos tan acostumbrados, pero cuando empezamos a trabajar unos con otros y a pesar de las imperfecciones que tengamos, esas imperfecciones en ocasiones nos van puliendo. Dice Proverbio que el hierro se aguza, se afila con el mismo hierro. ¿Sí? Entonces, cuando a pesar de nuestras imperfecciones empezamos a trabajar para dar la gloria a Dios, entonces Dios se glorifica y empieza a unirnos más y más. Y ese es el fin que tiene la iglesia, que como iglesia crezcamos. Pero todo esto Jesús lo hizo con un propósito. ¿Cuál fue el propósito de Jesús? Veíamos la semana pasada que necesitábamos tener fundamentos sólidos. Hablábamos sobre la construcción de los dos hombres, uno construyó sobre la roca, otro sobre arena. Entonces, cuando tú y yo construimos en un fundamento sólido, nada nos va a mover. Y nosotros decíamos, ¿quién es esa roca? Esa roca es Jesús. Dice en la Escritura que la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo, o sea, la piedra principal. Y Jesús mismo se lo dijo a Pedro cuando le decía, ¿quién dice la gente que soy? Y le dice, no, pues unos que un profeta. Y Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo, esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y a partir de ahí Jesús le dice a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta roca, o sea, haciéndose referencia a Jesús a sí mismo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Y quién fue el primero que compartió el Evangelio? A partir del libro de los Hechos. El primero fue Pedro. Pedro, que había negado a Jesús, pero que cuando no tenía el Espíritu Santo tenía miedo, era de un carácter fuerte y arrebatado, pero cuando el Espíritu Santo vino sobre su vida lo cambió y predicó con poder. Y ahorita vamos a ver cuáles eran las características que tenían Pedro, sobre todo Pedro, que era pescador. Se va a sorprender. Siguiente, Sam, por favor. Somos imagen de su retrato. Vamos a recordar esto. Visión 2024, somos imagen de su retrato. Grábeselo, hermano, porque cuando usted se graba algo y lo está pensando y le está diciendo, esto te va dando un norte hacia dónde vamos, te va dando un rumbo. Somos imagen de su retrato y la idea es que cada una de las cosas que nosotros vayamos a hacer en nuestra vida y en este año, siempre tengamos en mente, ¿esto da la gloria a Dios? ¿Reflejo a Dios? Hay otra palabra que Jesús dijo, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Sí, no glorifique la iglesia, no glorifique la organización, ni al pastor, no, dice glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Adelante, Sam, por favor. Dos reinos, ahorita comenzaba con esto. Existen dos reinos y como seguidores o discípulos de Jesús debemos aprender a vivir en este reino espiritual de manera que impacte positivamente el reino natural. O sea, este reino en el cual muchos todavía no conocen a Jesús como su Señor y Salvador, y que algunos, a veces les preguntas a la gente, ¿tú has escuchado de Jesús? Dice, pues sí, he escuchado en la iglesia que es el Cordero de Dios. Sí, he escuchado en la iglesia que vino y nació. En estas próximas semanas vamos a tener la Semana Santa. Y mucha gente se vuelve tan creyente, tratando de encontrarse con Jesús. Muchos se encuentran con Jesús porque es un buen tiempo de compartir el Evangelio. Entonces, a través de eso, hay gente que se siente confundida y no sabe realmente quién es Jesús. Pero cuando empieza a escudriñar la Escritura y cuando tú y yo como hombres que estamos en esta tierra empezamos a ver esos mensajes espirituales, empezamos a leer el Evangelio de Juan, empezamos a darnos cuenta del amor que Dios ha tenido, pues nos damos cuenta de que como esto es algo espiritual va más allá de la lógica.
Va más allá de la lógica porque esto tiene que entrar al alma, tiene que entrar a nuestro interior. Y cuando la palabra empieza a entrar en nuestro interior, cuando la palabra comienza a hacer una acción, está escrito, la palabra de Dios es viva y eficaz. Y cuando tú ves esta palabra en el diccionario eficaz, dice que tiene la capacidad de producir un efecto. ¿Cuál es el efecto que produce la palabra de Dios? Vida, inquietud. Y porque tú te empiezas a ver en base a cómo está tu vida actualmente y cómo quiere Dios que esté. Y empiezas a hacer un análisis y dices, ah, caray, como que sí, Dios me ama mucho, pero ¿cómo puedo amar a Dios? Y empiezas a seguir leyendo la escritura y te encuentras ahí en Juan 3 y continúa leyendo Juan, que va un hombre con Jesús y le dice, ¿qué necesito hacer para nacer de nuevo? Y él lo ve todo en un plano natural y le dice, ¿a poco otra vez voy a nacer voy a entrar en el vientre de mi madre siendo ya una persona adulta mayor? Y dice, no, se nace de espíritu. Y eso es lo que Dios quiere. Entonces, cuando ya tenemos al Espíritu Santo, este Espíritu Santo nos ayuda para tener esa capacidad de ver las cosas que Dios quiere y cómo necesitamos conocerlo a Él y cómo se empiezan a ejecutar cambios en nuestro interior que son vistos en nuestro exterior de tal manera que la gente empieza a decirte, ¿por qué estás cambiando? Te veo diferente, te percibo diferente. Antes hay quienes dicen, yo era bien enojón. Antes yo era bien criticón. Antes no, pues yo era bien llorón, bien llorona. O sea, y empiezas voy a decirlo así, esas áreas que eran endebles en nuestra vida, que eran el resultado de algo que había en nuestro interior y se hacían notorio a través de las emociones, a través de los sentimientos. Pero como Dios viene y te cambia desde tu interior, cuando ya sana esas heridas que hay en tu vida, entonces la gente empieza a ver, dice, oye, antes eras bien llorón, eras bien risueño, ¿qué te pasa? Ahora estás sonriendo de más. Oye, antes eras bien pesimista, no, ya no me falta que me pase esto. Y ahora dices, no, pasó esto, pero Dios tiene un plan y un propósito. ¿Cómo así? ¿Por qué? Porque como Dios está ejecutando un cambio en tu interior, de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, aquí es cuando el poder de Cristo, que le ha concedido a cada creyente, empieza a manifestarse. Y ese poder Dios se lo dio a la iglesia. Vamos a ver ahí, hablamos de estos dos poderes, un reino natural y un reino espiritual. El reino natural es el que está en este mundo, en el cual estamos todos, y el reino espiritual es aquel que viven a la par en este mundo natural, aquellos que han conocido a Jesús como su Señor y Salvador. Siguiente, Samuel, por favor. Vamos a ver algunos versículos bíblicos. Veíamos hace unos momentos, en Mateo 16, 18, si usted lo puede ver en su Biblia. A mí me impacta mucho lo que les comentaba hace unos momentos, pero aquí Jesús le da una palabra de bendición muy grande a Pedro, que le dice, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades, es aquí, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Entonces, hay un poder bien grande que Jesús le otorgó a la iglesia. Entonces, los siguientes versículos, el 18 también por ahí dice, de cierto os digo que todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Creo que por ahí viene este versículo también. Otra vez os digo, si dos o tres se pusieren de acuerdo en la tierra, en cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo. Otra parte en la escritura, si tú gustas buscarla ahí en Mateo 28, 18, una vez que Jesús resucitó, les dijo a los discípulos también, dice, se me ha dado, Mateo 28, 18, por favor, dice, se me ha dado toda autoridad. Esta palabra autoridad en griego es exousia y es poder, es autoridad y en el cielo y en la tierra. Y una de las cosas principales que Jesús nos dejó hacer es vayan y hagan discípulos.
de todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles estas cosas, todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero no tan solamente pasó hasta ahí, sino que también en Lucas 10, 19, Jesús, cuando envió a sus discípulos a predicar, de dos en dos, dice la Escritura, que en Lucas 10, 19 les dijo: he aquí, les doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Les doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Según Lucas 10, 19. ¿Por qué hizo Jesús esto? Hay otra parte en la Escritura que también, en Efesios 1, del 21 al 23, dice la Escritura: Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza a toda la iglesia. Esta es, que su cuerpo es la plenitud de aquel que lo llena todo. Efesios 1, 21 al 23. Entonces, aquí también tenemos que ver dos tipos de autoridad. Una autoridad es la autoridad terrenal, la que nosotros tenemos aquí. Por ejemplo, decir, como maridos tenemos una autoridad en nuestra casa. Yo tengo autoridad sobre mi mascota, tengo autoridad, si tengo un negocio, sobre mi negocio, sobre cada una de las cosas que son mías. Y esa autoridad me pertenece a mí. Pero celestialmente, si hablamos en el reino espiritual, yo también tengo una autoridad que Dios me ha dado. Y esta es para actuar en el plano espiritual. Por ejemplo, dice la Escritura que dice: y les dio potestad de hollar serpientes y escorpiones, es decir, sobre gente que está endemoniada. Dice que les dijo: vayan y pongan las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Y estamos hablando de enfermedades físicas, pero también hay enfermedades en el alma. Que esas a veces tú dices: oye, pero si yo lo veo muy bien, camina muy derechito y se ve bien. Dice: sí, pero alguien una ocasión dijo: no, sí, nomás que no sabe lo que carga en el morral. Y hay veces que esto pasa. Hay gente que está muy enferma en su corazón, muy enferma en su alma, y de repente tú nomás le haces así tantito, ¡ah! Y grita. Y se enoja. Y mire, en ocasiones hace berrinches tan grandes. Y esos son los síntomas de una persona que está enferma en su alma, que no ha sabido cómo procesar ese dolor y lo expresa a través de las emociones, de los sentimientos. Y que a veces ni la misma persona sabe qué es lo que le pasa. Pero hablamos, dicen los psicólogos, hablamos de traumas. Y yo se lo digo por experiencia, porque tenía mis traumas. Y es un proceso en el cual Dios está trabajando en mi vida y me está quitando mis traumas y me está sanando el alma. Entonces, en este sentido espiritual, cuando empieza Dios a revelar, Dios empieza a revelar a veces la condición del corazón de una persona, y a través de la oración empiezas tú a orar y empiezas a decirle: oye, mira, percibo esto, que tú has tenido esta situación así, 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 así. Y la persona se queda así: ¿cómo es posible que tú sepas esto de mí que no me conoces? Y entonces, ¿qué dices tú? Bueno, yo no te conozco, ciertamente es lo que dices, pero Dios sí te conoce, y Dios pone esta palabra en mi boca para que tú seas sano, para que tú puedas tener un encuentro con Él y te des cuenta que Él es Dios arriba en los cielos y aquí abajo en la tierra, y que Él revela las cosas. ¿Sí? Entonces tenemos esa autoridad. Entonces, ¿para qué tenemos esa autoridad? La obra que Jesús vino a hacer aquí en la tierra fue completa a través de Jesús, y en su vida, bueno, va desde su nacimiento, desde su muerte y de su resurrección. Hay una parte que Pablo dijo en Corintios, dice: si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe, vana sería nuestra esperanza. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que quiere decir en todo esto? Que Dios nos dio a poder y autoridad legítimo y real y pleno para actuar. ¿Sobre qué cosas podemos actuar? Cuando veo esto, Juan 1, 11 y 12 dice que a todos los que le recibieron
y a todos los que creen en su nombre. No viene ese texto, Sam, así que no le avances. Ahorita lo recibo. A todos los que le recibieron y a todos los que creyeron en su nombre, Dios les dio potestad, Dios les dio poder de ser llamados hijos de Dios. A todos los que le recibieron y a todos los que creen en su nombre. Entonces, como hijos de Dios, ¿para qué tenemos autoridad? Ahora sí avanzamos con la presentación. Vamos a ver aquí como alrededor de 5 puntos. Tenemos poder y autoridad para la propagación del Evangelio. Mateo 28, del 18 al 20, si lo buscas en tu Biblia, por favor, vamos a ver cómo está la palabra ahí diciendo. Mateo 28. Son algunas citas conocidas, pero es necesario volverlas a ver para tener una base y un sustento bíblico, porque a veces lo sabemos y lo conocemos y como que, pues ¿y esto para qué es? Es para la propagación del Evangelio, para que vayamos con otros y le digamos lo que Jesús ha hecho en nuestra vida. Mateo 28 del 18 al 20. Traigo la versión Nueva Biblia de las Américas. Dice, acercándose Jesús les dijo, toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a que guarden, es decir, a que hagan, a que obedezcan todas las cosas que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Los discípulos estuvieron con Jesús aproximadamente 3 años, de 3 años a 3 años y medio. Y cuando los estudiosos empiezan a ver esto del discipulado, dicen, una persona tiene que estar con un discipulador por lo menos 3 años. Y en esos 3 años, este discípulo debe aprender a orar, a leer la Biblia, a saber cómo está dividida, a saber cómo debe defender su fe. En 3 años. Por eso es necesario que la iglesia tenga sus cursos de discipulado. Por eso es necesario que aparte, cuando alguien está estudiando la palabra de Dios y de repente se quede con una duda, la apunte por ahí, venga con el pastor o venga con un hermano que ya tiene tiempo recorrido, de los que predican, de los que enseñan y le preguntan, oye, me quedé con una duda, ¿esta palabra a qué se refiere? ¿Sí? Y entonces uno se está dando cuenta que la gente está leyendo la palabra, que está estudiando y que está interesada, porque luego lo que aprende lo comparte con otros. Y mira, la palabra dice esto y esto, yo no lo entendí aquí y tuve que preguntar. No se preocupe, pregunte. Todos alguna vez preguntamos, ¿sí? No porque digan, no, es que el pastor sabe mucho, la pastora sabe mucho, o la dirigente de alabanza, el líder de alabanza sabe mucho. No. Todos empezamos como ustedes, preguntando. Vamos a hacer a un lado esa pena, vamos a hacer a un lado esa vergüenza. Y si tenemos una duda sobre la palabra de Dios, mejor. Oye, hermano, tengo esta duda. Con toda la confianza del mundo, acérquense. ¿Sí? 2, ¿contra qué más tenemos autoridad? Contra el enemigo. Contra Satanás y sus demonios, que es la siguiente. Dice, tenemos poder y autoridad sobre el enemigo, Satanás y sus demonios. Veíamos en Lucas 10:19. Esta escritura dice, he aquí, hoy doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Pero para ir a esto nosotros debemos tener fe. Sí, una de las áreas entre semana estuve completamente aislado de lunes a jueves por cuestión del COVID y un día que oraba y le decía, Señor, ¿cómo podemos tener, pensando en el tema de poder y autoridad, cómo podemos tener más poder y más autoridad de ti? Y orando y buscando a Dios, en la noche de repente le decía, Señor, respóndeme, ¿cómo podemos tener más poder y autoridad en ti? Y resulta que me tocó ver una predicación de la Iglesia Amistad de Monterrey y el pastor hablaba sobre la pureza. Y decía, cuando no hay pureza en tu vida, no tienes autoridad. Porque el enemigo sabe quién realmente sí está conectado con Dios y quién no.
Entonces cuando realmente en tu vida no hay la pureza, no estás en el proceso de santificación, y si tú le dices al enemigo, ¿qué quieres? Él nomás pone la mano en la cintura y se ríe. ¿Tú qué quieres conmigo? No, hombre, yo te conozco. ¿Sí? Como ejemplo, los hijos del tal Ezeba que trataron de expulsar demonios, que trataron de hacer un exorcismo en el libro de los Hechos, ¿qué fue lo que fueron con el demonio y le dijeron? En el nombre que confiesa Pablo. Y pues sí, el demonio le dijo, sí, sé quién es Jesús, sé quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. Y que los agarra y los envía sin ropa. Porque él sabe quién realmente es un hijo de Dios. Y entonces, ¿qué frase saqué yo saqué de esta situación? Sin pureza es igual sin autoridad. Así que por eso yo decía, Señor, por eso Pablo le decía a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud, sino es ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Por eso es la pureza importante. Y a veces nosotros ignoramos ciertas cosas y no les damos su debida importancia. Pero cuando la empezamos a conocer, entonces decimos, ay caray, esto es necesario para el día a día. Ahí se los dejo de más. Sobre el pecado, es el siguiente punto. Tenemos autoridad sobre el pecado. Vamos allá a Romanos 6:14, por favor. Perdón. Romanos 6:14 fue un versículo que al estarlo leyendo me impactó, volver a recordarlo impactó mi vida. Romanos 6:14 dice de la siguiente manera. Porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. La otra versión dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Es decir, esta es una metáfora que tenemos que ver entre un esclavo y un amo. ¿Sí? Cuando uno no tiene a Jesús en su corazón, es esclavo del pecado. Y el pecado y el enemigo se convierten en tu amo. Y si es tu amo, es tu Señor. Por eso aquí la Biblia dice esta parte. El pecado no se enseñoreará, es decir, no va a tener dominio sobre ti. No estás bajo la ley. ¿Cuál ley? La ley del pecado. La ley de este mundo. Porque tú ya aceptaste a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador. Amén. Sobre toda cosa mortífera, vamos a ver el siguiente punto que es sobre toda cosa mortífera. Vamos allá a Marcos 16. Marcos 16, 17 y 18. Marcos 16, 17 y 18. Dice, y estas señales acompañarán a los que han creído. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes y aunque bebieren algo mortífero no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y se pondrán bien, o lo que equivale a sanar. ¿Cuántos creen esto? Amén. ¿Cuántos han vivido esto? Amén. Pasa por mi mente una ocasión que a mí me tocó ir a un ranchito que se llama Paredón. Y en aquel entonces, y yo creo que yo soy un poquito más de iglesia, me tocó predicar fuera de la iglesia. Y no es lo mismo predicar dentro de una iglesia que fuera de una iglesia. Y yo no me sentí tan bien por la forma en que expuse la palabra, porque tuve que cambiar el tema que llevaba preparado. Y yo me sentía mal y decía, Señor, me siento mal porque siento que no tracé la palabra correctamente. Eso lo dije en la noche. A la mañana siguiente, como me quedé en aquel lugar, el pastor me dice, vente Saúl, necesito ir a cargar el tanque de gas. Y llegamos a la gasera. Y como era un pueblo pequeño, la gente conocía muy bien al pastor. Y le decía, Pastor Jonás, ¿cómo estás? Y dice, bien. Dice, tengo que decirles algo a los dos. Dice,
Usted ayer predicó, ¿verdad? Ahí en la calle. Le digo, sí. Dice, fíjese que yo estaba escuchando la predicación cerca y estaba sentado en una banqueta. Y cuando usted habló de que Dios tenía el poder de sanar, y yo escuché esa palabra, traía un dolor muy fuerte en mi espalda. Y recuerdo que yo le dije, si tú crees a esto, empieza a orar y a decirle a Dios, pon tu mano en ese lugar que te está doliendo y empieza a decirle a Dios que te sane. Y este hombre oyó la palabra y empezó y dijo, a ver, ¿qué pierdo? No pierdo nada. Dice, y estaba acostado en la banqueta porque me sentía mal. Y yo dije, Dios, si tú eres real, yo voy a obedecer lo que este hombre está diciendo. Yo voy a poner mi mano sobre la espalda porque me duele mi espalda. Y yo voy a creer que tú me vas a sanar de este dolor. Y me puse la mano y oré y me quedé ahí acostado. Y cuando me levanté me quedé sorprendido porque ya no tenía ese dolor. Y yo me quedé así, yo, wow, Señor, realmente tu palabra nunca vuelve vacía. Aunque a veces en el momento que tú le expones te puedas sentir mal porque tú dices, como que no di el kilo, como que no me gustó lo que yo dije, lo que yo compartí, pero como que al día siguiente Dios me prepara esta sorpresa y me dice, Saúl, mi palabra no vuelve vacía. Sobre los enfermos pondrán las manos y ellos sanarán. No, ahí también va la fe de la persona que dijo, ¿qué pierdo? A ver, voy a probar. Dice, quiero compartirlo con ustedes para que sepan que Dios anoche me sanó. Ahí se cumple. Tenemos ese poder y autoridad. Aunque a veces lo dudemos o hay esa cierta incertidumbre, ahí está. ¿Sobre qué más tenemos poder y autoridad? El siguiente es sobre nuestra carne. Vamos a ver dos citas ahí. Una en Romanos 8:13, son dos. Romanos 8:13 nos dice de la siguiente manera. Dice, porque si ustedes viven conforme a la carne, habrán de morir, pero si por el Espíritu hace morir las obras de la carne, vivirán. Es una lucha. Tenemos esta naturaleza que cuando ves la Escritura dices, este hombre natural, esta carne, haciendo referencia a esta carne, está viciada conforme a los deseos del error. O sea, hay ciertas costumbres y ciertos hábitos que por naturaleza tenemos. Y cuando queremos agradar a Dios tenemos que ir en contra de esos deseos, pero con nuestra propia fuerza no vamos a poder hacerlo. Y es ahí cuando entra la función del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Es como cuando alguien que no ha aceptado a Jesús en su corazón dice, me remordió la conciencia, me siento mal. Pero cuando tú tienes a Cristo en tu corazón, entra la función del Espíritu Santo y te dice, has pecado contra Dios. Por eso te sientes mal. Entonces, aquí, cuando nosotros estamos empezando a crecer en Cristo, existe esa lucha entre los deseos de nuestra carne, los deseos de nuestra propia naturaleza y lo que nosotros queremos hacer en Dios. Y en un inicio así es de fuerte, porque los hábitos son más fuertes y se tienen que romper con la operación del Espíritu Santo. ¿Sí? Si yo no meto al Espíritu Santo, recordemos que la Biblia dice, no es con espada ni con ejército, es decir, no es con fuerza, no es con voluntad tuya humana, sino con su Santo Espíritu. Y entonces cuando ya entra el Espíritu Santo, cuando tú empiezas a clamar y dices, Señor, yo no puedo solo, yo quiero. Y a veces nos aventamos esa frase, quiero pero no puedo. Entonces Dios en nuestra debilidad hace que el Espíritu Santo incremente fuerza, incremente poder, incremente su autoridad sobre nuestra vida y eso es lo que nos ayuda a vencer. Sí, el punto es reconocer la necesidad que tenemos. Vamos ahí a Romanos 13:14, por favor. Otra cita que habla sobre lo mismo. Romanos 13:14. Dice, antes bien, vístanse del Señor Jesucristo y no piensen en proveer para las lujurias de la carne. Esta palabra lujuria de la carne es deseos. No piensen en proveer para los deseos de la carne. Porque antes de ejecutar una acción, primero se piensa. ¿Sí? Cualquier situación que nosotros vivamos aquí en la tierra, antes de cada acción,
primero hay una forma que pensamos cómo lo vamos a hacer. Entonces, por eso esta parte de la Escritura nos dice, vístanse de Jesucristo, imagen de su retrato. Inmediatamente nos preguntamos y decimos, ¿lo haría Jesús? Y ahí es cuando tú te detienes y dices, no, esto no haría Jesús. ¿Por qué lo tengo que hacer yo si soy su hijo? ¿Por qué lo tengo que hacer yo si soy su representante aquí en la tierra? Y es la parte, regreso a lo que decía hace un momento, Señor, mira, mi naturaleza quiere hacer esto, pero el Espíritu Santo me dice que no te agrada. Y estoy en lucha contra esto, ayúdame porque yo quiero ser fiel a ti, yo quiero hacer lo que a ti te agrade. Sé que es difícil, sé que en un principio la lucha esta va a ser así, pero si voy contigo y si voy tras de ti, sé que tú me vas a ayudar para ser vencedor. Y empieza ese cambio, pero ¿dónde empieza? En la mente y en el corazón y confesando que no puedes. ¿Sí? Ahora bien, sobre nuestro cuerpo y nuestra alma tenemos poder y autoridad también. Hay una parte en la Escritura, en Hebreos 2, 6 al 8, que está muy interesante, porque a veces nosotros no alcanzamos a dimensionar quiénes somos en este mundo y quiénes somos para Dios. Hebreos 2, 6 al 8. Dice la Escritura, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que te intereses en él? Lo has hecho un poco inferior a los ángeles. Lo has coronado de gloria y honra. Y lo has puesto sobre las obras de tus manos. Todo lo has sujetado bajo sus pies. Porque al sujetarlo todo a él, no dejó nada que no le sea sujeto. Pero ahora no vemos aún las cosas sujetas a él. Parece un trabalengua, pero déjame decirte que los ángeles anhelan tener este favor que nosotros tenemos de parte de Dios de ir y predicar. Hechos 10 nos narra la historia de un hombre que se llamaba Timoteo, extranjero, y que ayudaba al pueblo judío con sus sinagogas, con ofrendas, y era un hombre creyente de Dios, pero les faltaba aceptar a Cristo Jesús en su corazón. Pero era un hombre extranjero. Y la Biblia dice que este hombre oraba y daba limosnas, ofrendas. Y dice que en cierto momento él estaba buscando, orando con Dios, comunicándose con Dios, y le dijo, oh Dios, ve y manda hombres a tal lugar por tal hombre. Él va a venir y te va a decir lo que es necesario hacer. Dios siempre es específico en sus instrucciones. Este Cornelio agarra a sus hombres y le dice, vayan a tal lugar y ahí van a encontrar a un hombre, díganle esto, que venga. Y la Escritura dice que Cornelio mandó a sus hombres. Pedro está orando también y tiene una visión donde ve animales que no eran agradables al pueblo judío, animales que ellos los tenían tipificados como inmundos, y escucha una voz que le dice, levántate, mate y come, y dice, no hombre, yo nunca he comido de esto porque yo sé que en cuanto a la ley son inmundos, no se pueden comer. Y no entendía. 3 veces esa visión y ya escucha una voz que le dice, van a venir unos hombres a verte, no dudes en descender con ellos. La historia es que Pedro toma a algunos hombres creyentes judíos con él, porque a los judíos no les era permitido juntarse con gentiles, con gente que no era de su nación. Y bueno, llega con Cornelio y le explica lo que pasa. Y le dice, no entiendo todavía del todo, dice, pero empieza a predicar el Evangelio. Y cuando está predicando el Evangelio, dice la Escritura, Cornelio no se quedó el mensaje para sí mismo. Cornelio fue un evangelista porque convocó a sus amigos y a su familia. Y cuando todos ellos, como veían el ejemplo de Cornelio, la Escritura dice que mientras Pedro hablaba la palabra, el Espíritu Santo vino sobre ellos. El Espíritu Santo vino sobre ellos y los judíos se sorprendieron y dijeron, Dios no hace acepción de personas.
¿Qué es esto? O sea, Dios nos ha dado poder y señorío. Ahora bien, cuando tú ves la escritura, hay algunas escrituras que yo quiero compartir y para obviar tiempo, si te gustas apuntar las citas, en Hechos 4, del 8 al 13 y versículo 31, después de la curación del cojo de nacimiento, en el capítulo 3 nos narra la historia del cojo de nacimiento, que se sentaba a la puerta de la hermosa en el templo, y la escritura dice que Pedro y Juan iban a la hora novena, y dice que cuando llegaron, pues el hombre esperaba recibir una ayuda de ellos, y que es el Espíritu Santo cuando está en tu vida. Tú a lo mejor, Pedro lo vio y fue movido por el Espíritu Santo, y Pedro, con la autoridad que Dios le había dado de sanar enfermos, le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda y adora a tu Dios. Y dice que lo tomó de su brazo y lo levantó. Y los pies de aquel hombre fueron afirmados. Era cojo de nacimiento. Y dice que cuando aquel hombre fue sano, recibió la sanidad, dice que entró al templo con gozo y alegría, cantando y alabando y adorando a Dios por la sanidad que había recibido. Pero el capítulo 4 dice que la autoridad los tomó y los metió en la cárcel y les empezó a decir: oye, ¿con qué autoridad hacen eso? Y dice la escritura que a partir del versículo 8 del capítulo 4, dice que Pedro estaba lleno del Espíritu Santo y habló a los gobernadores del pueblo y les dijo: se nos está interrogando por hacer un bien a un hombre que estaba enfermo, y ahora se nos pregunta ¿cómo lo sanamos? Y les dice: sea conocido a todos ustedes y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesús de Nazaret, a quien vosotros crucificaste, salud, y a quien Dios resucitó de los muertos, la piedra que ustedes reprobaron ha venido a ser cabeza de ángulo. Y aquí fue lo más tremendo, el versículo 12, cuando les dice: y en ningún otro nombre hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los cielos en quien podamos ser salvos. Y la gente que estaba ahí en ese concilio pidiéndoles pruebas, dice que se sorprendieron. El versículo 13 dice: y entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban. Así como que uno los ve y dice: hombres sin letras y del vulgo, ¿qué es? ¿Qué significa esto? Que ellos no sabían escribir porque eran pescadores. No tenían conocimiento en leer y escribir. Pero cuando escucharon esto, reconocieron que había estado con Jesús. Y pues los hombres no encontraron ninguna manera de hacerles algo y los soltaron. Y cuando los sueltan, van con la iglesia y les dicen: nos ha pasado esto, pero vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos dé denuedo, para que cuando hablemos su palabra haya señales, haya milagros, haya prodigio, haya sanidades. Y el pueblo se unió, como un solo hombre, y empezaron a orar. Y cuando estaban orando, dice la escritura que el lugar tembló y todos fueron del Espíritu Santo y hablaron con denuedo. Cuando vemos el origen de la iglesia primitiva en Hechos 9:31 también nos dice que entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Pero esto es en Hechos 9:31. ¿Qué pasa en el capítulo 8? ¿Qué pasa en el capítulo 7? ¿Qué pasa en el capítulo 6? Contiene el arresto de Esteban, contiene la muerte de Esteban, contiene la persecución. Pero cuando esto pasa, Pablo ya había sido convertido. El perseguidor ya había sido convertido. El perseguidor ya había sido rescatado y ya estaba en la iglesia, todavía no cumpliendo el plan y el propósito que Dios estaba haciendo. Pero después de eso hubo paz. Y me impacta cómo aquí la Biblia dice: las iglesias eran edificadas andando en el temor del Señor y
se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. ¿Qué significa esto? Que cuando tú y yo empezamos a clamar al Espíritu Santo, que cuando tú y yo empezamos a obedecer al Espíritu Santo, que cuando tú y yo empezamos a orar al Espíritu Santo, vamos a crecer, vamos a estar unidos. Hechos 12:5 nos dice que Pedro estaba en la cárcel y era custodiado, pero la iglesia hacía oración por él sin cesar. Y hubo una noche que la iglesia se reunió para orar por la liberación de Pedro, porque Juan ya había sido muerto. Pero la iglesia empezó a orar y han de haber dicho, nos mataron a Juan. Señor, no queremos que mates a Pedro. Clamamos y empezamos a orar para que tú desates tus ángeles que estén guardando su vida, que estén guardando su salida y su entrada. Cuídalo y guárdalo. Y entonces ya llegamos al capítulo 13. Cuando el capítulo 13 inicia, dice que estaba la iglesia orando. Había profetas, había maestros en Antioquía. Y dice que estaban orando y ayunando, y mientras estaban en este ayuno y en esta oración, dice que el Espíritu Santo habló y les dijo, apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Dios llamó a Saulo y a Bernabé. Bernabé, hijo de consolación. Y salieron los primeros evangelistas enviados por la iglesia de Antioquía. Qué increíble, no salieron de Jerusalén, salieron de Antioquía. Y Dios respaldó este llamado. ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? Primera de Corintios 1:10 dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Cuando tú y yo nos unimos en una misma mente y en un mismo parecer, ¿esta iglesia qué hizo? Que Pedro fuera liberado. Esta iglesia, ¿qué hizo? Que hubiese señales, milagros y prodigios. Por eso, cuando no hay divisiones, cuando estamos perfectamente unidos, el Espíritu Santo va a comenzar a crecer entre nosotros. Por eso la ocasión pasada les decía, vamos a dejar la crítica, vamos a dejar la queja, vamos a dejar de murmurar unos con otros, porque cuando nosotros hacemos esto, el enemigo toma ventaja y dice, ay, no están unidos, y ya sé por dónde les voy a llegar. ¿Y por qué al enemigo le agrada eso? Porque cuando tú y yo no nos unimos, él sí tiene autoridad sobre nosotros. ¿Qué dice Colosenses 3:15? Y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, al que fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Poder y autoridad. Dios se la concedió a la iglesia, como veíamos ahí en Efesios 1:21. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y Cristo lo dio por cabeza a la iglesia. Y cuando tú y yo entendemos esto, que Dios nos ha dado poder y dominio, sobre todo, como lo veíamos también en Hebreos 2, los ángeles anhelan, los ángeles desean predicar al mundo, pero no lo pueden hacer. Ellos son solo mensajeros. Y es por eso que Cristo vino al mundo. Dice la Escritura, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y tal vez tú digas, ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? De Adán y Eva. Cuando ellos comieron del fruto, la Escritura dice que ellos, sus ojos fueron abiertos. Y realmente fue cuando conocieron el bien y el mal. Y a partir de ahí, de ese momento, hubo una degradación. En todos los sentidos, espíritu, alma y cuerpo. En el espíritu, de manera inmediata, se cortó su comunión con Dios. En el alma hubo una degradación en los valores. Lo que estamos viendo hoy en la actualidad dice que la venida de Jesús iba a ser como en los días de Sodoma y de Gomorra. Y ya, estamos ahí, viéndolo. Toda la depravación sexual que hay es un indicativo. Y el cuerpo, cuando tú lees la Biblia, los hombres
llegaban a vivir hasta 900 años. En el Salmo 90 que dice la Escritura, los días de nuestra edad son 70 y en los más robustos son 80 y 90. Pero es molestia. O sea, imagínate, nos quedamos solamente con el 10% de lo que vivían los hombres al principio. Esa fue la degradación a consecuencia del pecado. Pero cuando Cristo vino, se ofreció como ese sacrificio y ser un puente entre Dios y el hombre. Él nos rescató con su sangre. Cuando derramó su sangre en la cruz, fue por todo el mundo y para todo aquel que cree. Romanos 10, 9 y 10 dice que con la boca se hace confesión para salvación. Y entonces, y con el corazón se confiesa. Entonces, cada uno de nosotros, los que ya tenemos tiempo aquí en la iglesia, hemos hecho esta decisión porque encontramos que en Jesús hay vida y paz y sanidad. Y que aunque haya situaciones difíciles, pues ahora sí tenemos a quién correr. Porque la Biblia dice que Él se encuentra a la diestra de Dios intercediendo por los que le temen o por los que claman a Él. Entonces, cuando tenemos situaciones difíciles y empezamos a buscarlo a Él, Dios nos ayuda. Este es el poder que Dios ha dado a la iglesia. Estos 5 puntos son muy importantes que veíamos en la autoridad que tenemos en la propagación del evangelio, contra el enemigo, contra el pecado, contra toda cosa mortífera, contra la carne, contra nuestro cuerpo y alma, contra nuestros sentimientos aún, porque a veces nos traicionan, a veces viene el enemigo y nos dice una vocecita: no, tú no vas a poder dejar ese pecado. Tú no vas a poder dejar esa costumbre. Tú no vas a poder dejar ese hábito. Tú no vas a poder dejar de pecar. Y cuando créeme que escuchamos esa vocecita y la creemos, Dios no se manifiesta en nuestra vida. Pero cuando escuchamos esa voz y también por el otro lado está la voz del Espíritu Santo que te dice: yo te he dado poder y autoridad como hijo de Dios. Y si tú dices: como hijo de Dios yo no puedo tanto, pero entonces voy a la iglesia. Santiago dice: salga uno enfermo, llame a los ancianos de la iglesia y únjanle con aceite. Y la oración de fe sanará al enfermo, y si tuviere pecado, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas los unos a los otros. Te quiero pedir en esta hora que te pongas de pie. Y por un lado, si no has recibido a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador, hoy es un día en el cual tú puedes hacerlo. Mientras estemos aquí en esta tierra vamos a tener aflicción, vamos a tener incertidumbres, vamos a tener cosas que nos van a afligir, pero nosotros tenemos una esperanza en Jesús, que Él es la respuesta a cada una de nuestras necesidades, a cada uno de nuestros problemas. Y que cuando la palabra llega a nuestro corazón y la entendemos, vemos que Dios tiene algo para nosotros, poder y autoridad sobre todo, y lo captamos, decimos: me favorece estar aquí, me hace bien estar aquí. Hay una parte en la Escritura que dice: ven con nosotros y te haremos bien. Ven con nosotros y te haremos bien. Así que hoy hacemos este llamado para si alguien no ha aceptado a Cristo en su corazón y quiere hacerlo, la oportunidad está abierta. 2, un llamado para aquellos que digan: ¿sabes qué? Creo que no me encuentro bien delante de Dios y he pecado contra Él. Y no había conocido todo el poder y toda la autoridad que Dios a mí me había dado como su hija, como su hijo. No había conocido todo el poder y toda la autoridad que Dios nos estaba otorgando a nosotros como iglesia. No entendía que tenía que estar en unidad con mis hermanos para que hubiese un poder mayor. Porque a veces no lo entendemos. No sé si le ha pasado. A mí hay cosas que apenas como que me están amaneciendo.
Y toda la vida he estado en una iglesia. Pero Dios, por su misericordia, por su gracia, apenas me está permitiendo ver, que mis ojos sean abiertos. Y le doy gracias a Dios por ello, porque lo puedo compartir contigo. ¿Para qué fin? Crecer y empezar a compartirles a otros. Y que crezcamos juntos. Y tercer llamado es para aquellos que dicen: yo creo que estoy bien, pero quiero más. Yo quiero más de Dios. ¿Sabes qué? Quiero crecer en gracia, quiero crecer en sabiduría. Yo quiero más de Dios. Yo esperaba este momento en el cual Dios dijera: ahora sí, arrancamos, ¿quién le entra?